Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. La nulidad de los actos administrativos. Ese es el tema del día y nuestro invitado, como lo dijimos hace rato, es el director general de Asuntos Jurídicos en la Presidencia del Gobierno. Señor Bahamonde, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí con nosotros para iluminar a la población la temática del día. Cuando decimos nulidad de los actos administrativos, de entrada, ¿a qué nos referimos? Gracias, Mateo. Mateo, vamos a hablar de un tema que tiene una relación directa con los derechos humanos. Mateo, hablamos de un tema que tiene una relación directa con los derechos humanos. Recordar a la audiencia que según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, según el derecho comparado, hay 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos es el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Es lo primero. Derechos civiles y políticos. Todo ser humano, todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a ello. Segundo, Mateo, déjame, váyate. Segundo, No. La segunda generación de derechos humanos, hablamos de los derechos culturales. Todos tenemos derechos a meternos, a hablar, tener comunicación. Todo lo relativo a la cultura, sin excepción, tenemos derecho a la economía, participar. Contribuir. Ajá. Todo lo relativo a la economía, todo ciudadano, como dice el artículo 13, habla de ciudadano, no guineano, habla de ciudadano. Sí. Todos estamos ahí. Sí. Económicos, culturales, sociales. Todo lo relativo a lo social. Ajá. No social de seguridad social, hablamos de derechos sociales. Es bueno especificarlo, sí. Todo ciudadano tiene ese derecho. Cuando vamos a la tercera generación de derechos humanos, hablamos del derecho a la libre determinación de los pueblos. Que los pueblos son libres de tomar decisiones como quieren vivir. Desde luego, sí. Así queremos, según nuestra, como siempre lo repite nuestro presidente, según nuestra idiosincrasia. Sí. Libre determinación de los pueblos. Ningún otro pueblo puede venir a imponer al otro, no. Así no se vive. Sí. Así no. Así venimos viviendo, así queremos vivir. Y la cuarta generación de derecho es derecho que todo ciudadano tiene a las TIC, nuevas tecnologías. Ajá. Es un derecho garantizado por nuestra ley. ¿Me entiende? Ajá. El derecho a las nuevas tecnologías, a la comunicación no es un derecho exclusivo para algunos, no. Es para todos. Es para todos. Todos tenemos ese derecho. Esas 4 generaciones de derecho son lo que nos gobierna el ser humano a ser libre. Ahora bien, cuando hablamos de la nulidad, Mateo, me va a disculpar. Yo quiero hacer una reflexión, más bien una pregunta sobre la primera generación. hablamos del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que es el instrumento de la ONU. Mateo. Y dicen que todo ciudadano tiene derecho a todos los derechos que vienen en ese instrumento legal. Uh-huh. Civiles, es decir, en el ámbito civil y en el ámbito político. Uh-huh. Todo ciudadano, como lo recoge nuestra ley fundamental, tiene todos esos derechos, los derechos civiles en el mundo, en la actividad civil. Sí. No se excluye a nadie, es un derecho fundamental. Y en lo político, todo ciudadano tiene este derecho. Por eso el otro día, Mateo, si usted se acuerda,
yo le dije que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un instrumento jurídico. El instrumento jurídico de la ONU que se invoca ante los juzgados y tribunales, que se invoca ante cualquier corte, es el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos de todo ser humano, en lo particular, Guinea Ecuatorial, de todo ciudadano que habita en el territorio ecuatoriano, sí, no guineano, sí. Todos. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, de hecho le he dicho que la violación del procedimiento administrativo es una violación de derechos humanos. ¿Me entiende? No, porque cuando uno viola un procedimiento, el final será que hay alguien que se acabará perjudicado, ya desde sea luego, en su patrimonio, sí, en su libertad, pero en algo estará perjudicado. Por lo tanto, usted le está pisoteando un derecho reconocido por nuestra ley fundamental. Sí, Mateo, sí. Quiero que esto se quede muy claro. No, está claro. Ya sea está en el claro. ámbito jurisdiccional, como ya dijimos que hemos dividido el tema en dos partes. Otro día ya hablaremos en lo relativo al orden jurisdiccional, la violación de procedimientos de los jueces y magistrados de Guinea Ecuatorial, que también es una violación de derechos humanos. La violación de los que cualquier procedimiento en el ámbito penal lo encontramos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya hablaremos en su día, que pone de manifiesto que son nulos esos actos. En lo relativo al ámbito administrativo, que es el tema de hoy, sí, vamos a verlo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia, Mateo? Si violar los derechos humanos es una violación de derechos, violar el procedimiento es una violación de derechos humanos, yo creo que casi es de cajón preguntar cuál es la importancia del tema de hoy. Desde luego, sí. Los derechos humanos vienen garantizados por nuestra ley fundamental. El artículo 11 de nuestra ley fundamental, hablando de los fundamentos del Estado ecuatoguineano, ya le dije que los fundamentos del Estado ecuatoguineano empiezan desde el artículo 1 al artículo 30. Sí. Cuando hablamos de fundamento, creo que los albañiles, los ingenieros de construcción civil entenderán qué es fundamento. Entenderán mejor, sí. Cuando el fundamento se mueve, toda la estructura cae. Por lo tanto, cuando hablamos que desde el artículo 1 de nuestra ley fundamental al artículo 30, y es más, mira cómo lo llamamos, ley fundamental, ley fundamental. Fundamento. Desde luego, perfecto, sí. ¿Te das cuenta? Esto encaja, otros sí. llaman constitución, está bien. Nosotros llamamos ley fundamental. Este es el fundamento del Estado ecuatoguineano. Ahí. El Estado tiene 3 pilares. Pero este es el fundamento de todo lo que se va a hacer después. Sí. El artículo 31 ya habla que el Estado ejerce su soberanía a través de 3 poderes. Ahora ya sabemos que este fundamento, encima de ese fundamento se divide 3 poderes. Pero el fundamento mismo está abajo. Ahora, esos 3 poderes ya dicen, cualquiera de esos poderes que viola un procedimiento, viola este fundamento. Desde luego. De eso hablamos. Está bien estructurado, Porque esos poderes están encima del fundamento, no están debajo, están encima. Y el fundamento te dice que la violación... primeramente el fundamento y encima ahora te vienen a poner los pilares para que sepas cómo elevar o edificar la casa. Es así. Entonces esos 3 pilares vienen a ilustrar un poquito cómo funcionaría la República de Guinea Ecuatorial si luego logra asentar las bases. El fundamento habla de los derechos de los ciudadanos. Ahora, protege, garantiza el derecho de los ciudadanos. Que esos derechos no pueden en ningún momento ser violados. Eso lo dice nuestra ley fundamental. Ahora bien, los poderes que están encima de este fundamento, que son 3, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Esos 3 poderes no pueden violar los derechos de este fundamento. Bien. No pueden. Yo escucho el término poder, no deben.
Porque si hablamos de la nulidad, de los actos administrativos, es porque en algún momento han podido y lo han hecho, pero realmente Mateo, que no deben hacerlo. Para que vea. Ahora, ¿qué pasa? Por eso, una vez que el constituyente garantizó esos derechos fundamentales, sí, el legislador tenía que hacerlo efectivo. De hecho, el poder ejecutivo tiene una ley orgánica que se llama la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General, sí, con su ley de procedimiento. De hecho, en el artículo 61, como veremos hoy, ya habla de la nulidad del Poder Ejecutivo. Los actos que lleve a cabo el Poder Ejecutivo, en el artículo 61 de su ley de procedimiento, ya dice qué actos serán nulos. ¿Me entiende? Sí, encaja. El legislador viene a desarrollar lo que el constituyente dijo. La ley orgánica desarrolla la Constitución. Entonces, en el Poder Ejecutivo... El instrumento que tocamos en el Poder Ejecutivo es precisamente lo que acaba de mencionar, la ley de régimen. La ley de régimen jurídico es la ley orgánica. Sí, la ley orgánica, sí. Sí. Y nosotros para trabajar con ellos es lo que ahí es donde nos asentamos. Orgánica, sí, hay que manejarla en combinación con su ley de procedimiento. Y esta ley de procedimiento es la que ya pone de manifiesto cuáles son los actos que serán nulos. El legislador no hace otra cosa. El legislador desarrolla la Constitución, desarrolla el fundamento. Sí. El fundamento dice que estos derechos están garantizados por ley, que nadie los viole. Ahora bien, para garantizar esos derechos, ¿qué tiene que hacer el legislador? Decir que no se haga eso, que no se haga eso, que no se haga eso. Cuando uno dice, por favor, yo no quiero que ese niño caiga al balcón. Para que no caiga al balcón, usted tiene que decir cosas. Desde luego. Que no vayan a tal lugar, no hagan lo otro. ¿Por qué? Para proteger, para complementar con lo dicho que viene de arriba. Entonces, la ley de procedimiento hace efectivo. De hecho, en su artículo 61, que ya veremos, ya dice cuáles son los actos que serán nulos. Muy bien. En su día ya hablaremos del otro poder, el legislativo, porque cada uno de esos poderes tiene actos que son nulos en su procedimiento, que sí, esto no se puede. Cuando ya vamos al poder legislativo, ya veremos la inconstitucionalidad de las leyes y todo lo demás, que no es el tema de hoy. Entonces, hoy ya damos la importancia, ya hemos hablado de la importancia, porque toda la importancia de lo que vamos a hablar aquí, la base está en la protección de los derechos de los ciudadanos, Mateo. La protección de los derechos de los ciudadanos. Todo, que si corrupción, que si lo uno, que lo otro, hay alguien que está siendo perjudicado. Entre otras cosas, el mismo Estado. Mateo, estamos hablando de un tema tan importante, hablar de la violación de derechos humanos. Y Guinea dentro de poco se va a ir a hablar de derechos humanos. ¿Hasta qué punto estamos con los derechos humanos? No es otra cosa. Mateo, ya se lo he dicho. A veces la gente cree que la violación de derechos humanos es lo que hace la policía en la calle. No. La policía hace lo suyo. Pero hay otros que son más que la policía, que hacen cosas peores. Que es la misma administración. Sí, luego. Y es el Poder Judicial. El Poder Judicial ya es el Papa en cuanto a la violación de derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial. Para ser más claro, ¿el Papa en qué? ¿En lo negativo? En lo negativo. Pero no es el tema de hoy. Cuando hablemos del Poder Judicial, ya lo manifestaremos. La administración serán obispos en cuanto a la violación de derechos humanos. Y hoy hablamos de la administración. Sí, hablamos de los obispos. Otro día hablaremos del mismo Papa en violación de derechos humanos. Me encanta esa distribución que está trayendo. 333-092260, la Radio de la Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas, todos los sábados a partir de las 13 horas. Durante el mes de diciembre hemos estado de vacaciones. La gente pensó que, bueno, el programa ya no, pero seguimos. Hemos reanudado en el mes de enero y ahora pues ya estamos aquí en Antena. Si usted quiere participar, por favor, 333-092260, ¿sí? Sí, Mateo, habiendo dicho eso, el objetivo no puede ser otro. Si el problema es la violación de los derechos humanos, el objetivo es ¿cómo podemos garantizar esos derechos humanos?
¿Cómo el ciudadano ecuatoriano puede sentirse a gusto, puede presumir que la administración pública respeta los derechos humanos? ¿Cómo? ¿Cómo se puede dar solución? Ya le he dicho que la solución solo está en la ley. No podemos buscar la solución en otras partes. Solo la ley. La ley es un producto y el consumidor del producto somos nosotros. Cuando uno está enfermo, los medicamentos son productos. Lo que no puede ser que el médico te dice, toma eso, usted dice, no me gusta. Ya no hay cuestión de, ahora vamos a ver, de gusto ahí. ¿Quién está enfermo? Usted. Y el que sabe cómo curar tu enfermedad te dice, toma ese producto. Y usted es el primero que dice, no me gusta. Y eso es lo que pasa con nosotros. Para acabar, para que aquí se pueda respetar los derechos humanos, hay que respetar la ley. Y nosotros los guineanos odiamos nuestra propia ley. La odiamos. Hasta eso llega al Poder Judicial. Pues es que invocan legislación española en una sentencia. Te haces la pregunta, ¿hasta esto hemos llegado? Sí. Entonces, sin más tiempo que perder, porque también vamos por economía de tiempo, vamos a dividir el tema, habiéndolo delimitado en el ámbito administrativo, vamos a delimitar el tema en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de los principios generales. ¿Qué dice el legislador? ¿Cómo debe funcionar la administración? ¿Cómo debe funcionar? Porque la cuestión no es violarlos. La violación es una consecuencia del mal funcionamiento. Pero ¿cómo debe funcionar? ¿Qué dice el legislador? Porque algo dirá. Y luego ya hablaremos la segunda parte. Cuando no se lleva a cabo según lo dispuesto por el legislador, ¿cuáles son las consecuencias dispuestas por el mismo legislador? Ahí está la nulidad. Entonces, sin más perder tiempo, vamos a hablar primero en lo relativo a los principios generales, artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Mateo, ese artículo es tan claro. No sé si se tiene que traducir en fan, en combe, en pichi, en no sé en cuánto. Yo creo que se debe traducir, porque igual sea que muchos de la administración, no sé si no saben leer, que se traduzca ese artículo para que entiendan lo dispuesto por el legislador. El artículo 3, y luego ya iremos, y siguiente, pero vamos a empezar por el 3. Sí. Dispone, el procedimiento administrativo estará sometido a los principios de legalidad. Mateo, ya empezamos. La ley. Empezamos ahí. Legalidad. Debe estar sujeto a la ley. No lo que le gusta al administrativo. No, a la ley. Sujeto a la ley. El artículo 11, como le he dicho, ya dispone de nuestra ley fundamental que todos, no dice Rubén, no dice Mateo, no dice no, dice todos los ciudadanos. Empieza por los ciudadanos. Mateo, dice los ciudadanos, los poderes públicos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y otras personas jurídicas están sujetos a la ley fundamental y al ordenamiento jurídico. Eso es lo que dice la ley fundamental. Todos. Aquí no ha puesto excepto, no, dice todos. Sí. El que no es político, de partido político, será ciudadano. Es ciudadano, claro, desde luego. No, yo no soy de ningún sindicato, yo no soy de una asociación, yo no soy una persona jurídica, al menos usted será ciudadano. Desde luego. Por eso empieza por ciudadano. Sí. Porque de no poner ciudadano, algunos dirían, yo no soy no sé qué, yo no soy no, dice ciudadano. Y aún así los hay que dicen que yo no lo soy, yo no soy político, yo no soy sindicato, no hago esas cosas. ¿Te das cuenta, no? Simplemente por no asimilar, ya estoy de acuerdo, por no asimilar el término ciudadano. Sí. Si usted no forma parte de uno de u otro, pero al final usted es ciudadano. No dice guineano. Ciudadano. Ha dicho ciudadano. Y es bueno que se explique o se aclare bien el término ciudadano, porque a lo mejor alguien entendería ciudadano, pues guineano. No, a lo mejor alguien entendería. Por eso, Mateo, mira, porque muchos creen que la ley fundamental protege al guineano. No es verdad. La ley fundamental no protege al guineano, protege al ciudadano. Todo ser humano que habita en el territorio de Guinea Ecuatorial está protegido por nuestra ley fundamental. Podemos jugar un poquito a podemos desarrollar ese pequeño juego. Ciudadano, guineano,
El camerunés no es ciudadano. Vamos a ver una cosa. Ahí es donde vamos. Me gustaría que precisamente dediquemos unos segunditos para aclarar ese término. Además, ese no es guineano. Bueno, ese además no es. Y se olvida que el término ciudadano es un grupo, es un conjunto que conviene aquí aclarar. Don Rubén, adelante. Mateo, aquí no hay nada que aclarar. La ley está clara. No entendemos lo que es ciudadano. ¿Ciudadano quién es? ¿Ciudadano es guineano? Mateo, ¿Ciudadano es? Cualquier ser humano es ciudadano, da igual su nacionalidad. Ciudadano gabonés, ciudadano camerunés. Pero este ciudadano, mientras habita en la República de Guinea Ecuatorial, está protegido por nuestra ley fundamental. Artículo 13 dispone: todo ciudadano goza de los siguientes derechos y libertades. Sí, el famoso no dice 13, todos los guineanos, sí. No, dice todo ciudadano, lo que significa español, francés, inglés, quien sea. Porque a no ser que sea una pátrida, un extraterrestre, no sé si serán ciudadanos, pero cualquiera que habita en la República de Guinea Ecuatorial tendrá nacionalidad. Entonces, usted no dirá que uno que tiene nacionalidad no es ciudadano de ahí. Por lo tanto, cuando este ciudadano extranjero habite en la República de Guinea Ecuatorial, estará protegido por nuestra ley fundamental. Desde luego. ¿Te das cuenta? De ahí la importancia del programa Reflexiones Jurídicas, fomentar la cultura jurídica precisamente para que cuando escuchemos el término ciudadano ante la ley o en algún lugar, que no nos limitemos. Porque eso es lo que suele traer, ¿sí? Discriminan. Sí, suelen apartar. Es extranjero. No, es ciudadano. La ley fundamental no desde conoce luego, extranjero, ¿sí? no conoce guineano, conoce ciudadano. Es lo que protege la ley fundamental. El fundamento de Guinea Ecuatorial no discrimina. Los que discriminan son nosotros. La ley fundamental no discrimina. Dice ciudadano. Todo aquel que habita en el territorio ecuatoguineano está protegido por esta ley fundamental. Desde luego. No habla de guineano, habla de ciudadano. Todos estamos protegidos por esta ley fundamental. Ahora bien, de hecho, volviendo al caso, el artículo 3 que habla principios generales ya dice: el procedimiento administrativo estará sometido a los principios 1, legalidad, ley. Si combinas este punto con el artículo 13, significa que el administrativo como el administrado están sujetos a la ley. Nadie está exento de la ley. El administrativo tiene que llevar a cabo el procedimiento según la ley y el administrado lo mismo. 2, escrituración. Escrito. La administración no es verbal. Han dicho. La administración no es han dicho. Gracias por traer ese punto a colación. Lo famoso que contamos por todas partes. Señor mío, la administración es verbal. Entonces, lo que estamos aquí reflejando hoy ilustra perfectamente esa expresión que tenemos por todas partes. Mateo, la administración es verbal. Dice el artículo 5. Porque el artículo 3 aquí nos... Vamos a desarrollarlo. El artículo 5 de la ley de procedimiento dispone: los actos que dan origen al procedimiento administrativo se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma adecuada de expresión y constancia. Sí. No es han dicho. Escrito. Mateo, otro punto, por economía de tiempo: gratuidad. Mateo, aquí no vamos, aquí no se inventa. El legislador. Bueno, voy a ser un poquito formal. Voy a ser un poco formal. Ilustre, por favor. Mateo. Ilustre, por favor. Dispone el artículo 6. Cuando hablamos aquí de gratuidad, estamos tocando un punto muy, Mateo, pero muy... Esperemos escuchar qué dice el legislador en lo relativo a la gratuidad. Dispone: las actuaciones que deban practicar los órganos de la administración pública serán gratuitas para los interesados, salvo los casos en que por ley se establezca el pago de una tasa, canon o cualquier otro tributo, los cuales estarán claramente expuestos para conocimiento de los administrados. Adelante. ¿Qué significa? Adelante, sí, Mateo, hay que explicarlo. simple. No, por favor. Cuando se paga una tasa, debe estar por ley. Paga esto. ¿Dónde está la ley que lo dice? Paga esto. ¿Dónde está la ley que lo dice? A ver. Si no hay ley, a ver, ilustre, eso es gratuito. Vamos vamos a entender una cosa. Que yo vaya a hacer algún documento y me digan, bueno, para ello usted tiene que pagar 5,000. Mateo. Yo tengo que preguntar al señor o a la señora,
Mateo, ¿Dónde se no, refleja Mateo, esto? aquí hay dos cosas. No, habría que aclararlo. Mateo, aquí hay dos cosas. Si yo estoy prestando Sí. confusión a esto, Sí. imagínese Mateo, la gente que está escuchando. Usted es un administrador que va a la administración. Sí, Y usted le dicen que pague una tasa. Usted quiere pagar sin cuestionar. ¿Dónde está el problema? Pero si usted cuestiona, entonces pregúntale, por favor, la ley de tasas. El Ministerio de Hacienda No. saca todo. no, Eso está no, por no, ley. no, vamos a aclarar una cosa. Aquí lo que estamos viendo es, hablando de la gratuidad, Sí. todo lo que... La ley dice las actuaciones que deban practicar los órganos de la administración, Sí. es decir, los actos Sí, administrativos, los actos administrativos, que tenga que llevar a sí, cabo la administración sí. serán gratuitos, Salvo, ok. salvo hay No, totalmente de acuerdo, entendemos el término los salvo. casos en que por ley se establezca el pago de una tasa. Ahí Bien. está claro. Si hay una tasa, pues paga la tasa. Y yo le estoy preguntando, Sí. yo voy para hacer un... Identidad.